De Boyacá para el mundo, Papa. Homenaje a Jorge Luis Velosa Ruiz. Este es un escrito que quiere contar sobre un género musical que tomó por sorpresa a un municipio, a una ciudad capital, a un país y traspasó fronteras hasta llegar al mundo entero. Sin exagerar, llegó al Madison Square Garden de Nueva York en 1981, la capital del mundo, Nueva York, Estados Unidos. Este es uno de los mayores logros que Jorge Velosa y los Carrangueros de Ráquira tuvieron, pues fue el primer artista colombiano que se presentó con su grupo en vivo y en directo para el mundo en el Madison Square Garden de Nueva York. Con la anécdota respectiva de que la limusina que debía recogerlos para llevarlos a esa presentación no los recogió, porque llevaban su típica ruana y sombrero que siempre fueron y son característicos en su atuendo. Y el estirado conductor debió pensar que esos no eran los artistas que él debía llevar a la presentación, así que les tocó llegar caminando. Él siempre va vestido con pantalones cafés, camisas a cuadros, zapatos muy bien lustrados y siempre lleva su ruano y su sombrero como emblemas infaltables en su diario vestir. Pero esto no fue suficiente. Su música y sus presentaciones se escucharon y se bailaron en México, España, Alemania, República Checa, por igual que en otros rincones del mundo. La carranga es un género musical originario en la región andina colombiana, específicamente en un bellísimo pueblo, el municipio de Ráquira en Boyacá. Allí nace el papá de la carranga. Un 6 de octubre de 1949, Jorge Luis Velosa Ruiz, hijo de Emma Ruiz y de Jorge Velosa, quien tenía una ascendencia portuguesa. En esta población, Ráquira, también se cosen en barro, arcilla roja, diferentes objetos elaborados con trabajo manual, alfarero que ha sobrevivido y se ha traspasado de generación en generación para crear espectaculares vasijas utilitarias en su estructura y usos diversos, como las ollas, materas, vajillas, entre muchas más que representan tradiciones ancestrales e históricas de la población de esta región del país. Durante la década de los 70, este joven, el carranguero mayor, pues lo era en esa época y lo sigue siendo hoy después de 4 décadas de estar dándonos disfrutes musicales a diestra y siniestra, cursaba su educación superior en la Universidad Nacional de Colombia. Ingresó a estudiar medicina veterinaria, terminó sus estudios y se graduó como médico veterinario, pero en lugar de dedicarse a tratar animales en Boyacá o Cundinamarca, este médico se juntó con Javier Moreno Forero, un amigo suyo en la universidad, quien le propuso que rescataran y difundieran la música del interior del país. Como la idea le sonó, decidieron realizar un programa radial en una emisora de otro pueblo boyacense, la emisora Radio Furatena de Chiquinquirá. En esta empresa trabajaron también el pastuso Javier Apráez y el santanderiano Ramiro Zambrano, quienes se dedicaron a recorrer la zona para interactuar con los habitantes de la región y aprender de ellos las tradiciones y saberes populares. Y fue precisamente en esa emisora donde surgió la historia de La Cucharita se me perdió. Se cuenta que esta historia musical nace por el relato de un cuento de hadas creado por un campesino llamado Gregorio Martínez, que escribió el relato en una hoja y lo remitió al programa que ellos realizaban en la emisora Radio Furatena. Dicen que Gregorio Martínez le envió el cuento al músico y al final le escribió como una nota: perdón, pero no tenía más papel para terminar la historia. Y así fue como Jorge Velosa sintió mayor interés. Entonces, el cantante fue hasta las montañas de Saboyá para enterarse del final del cuento. Y después de visitar a la familia, pidiéndoles que le regalaran la cucharita, con esta anécdota creó la composición que fue de tan gran éxito en el país y en el mundo. Este señor y su grupo, los Carrangueros de Ráquira, revolucionaron la música colombiana y él fue conocido como el Carranguero Mayor
y sus interpretaciones pasan de torbellinos, rumbas criollas, merengues campesinos. Logran popularizarse y traspasar fronteras con canciones como La Cucharita, y a través de su evolución, la carranga sufre un proceso de transculturación que se evidencia en la influencia de géneros musicales mexicanos, italianos y de diversas regiones de Colombia. Se dice que el origen de la carranga es un cruce entre el merengue campesino del altiplano cundiboyacense con expresiones como Oste su merced, ritmos santanderianos, rumba criolla y paseo vallenato, con otros géneros típicos como el bambuco y el torbellino. Para producir y ejecutar la carranga se utilizan la guitarra, el tiple, el requinto, la guaracha y la voz. Velosa creó un hito sin precedentes para la carranga. Este lenguaje, esos dichos, esa sabrosura que tiene el boyacense al contar sus historias, creo que eso lo enamoró y lo vive él y lo apasiona. La música carranguera somos hablares, historias, copla, canto, poesía. Eso es lo que pregonamos. Eso es la carranguería, un abrazo musical y un pacto por la alegría. La carranga debe y tiene que ser el elogio de la vida. Fueron algunas palabras pronunciadas por Jorge Velosa por allá en el año 2020 ante la Radio Nacional de Colombia. Otros éxitos de Jorge Velosa y los carrangueros de Ráquira, cuando cursaban los años 70 y 80, Las Diabluras, Julia, La China que yo tenía, Por fin se van a casar, La gallina mellicera, Rosita la de las cartas, Silvita la condenada, La rumba carranguera y El rey pobre. Pero su grupo, Los Carrangueros, se disolvió unos años después, como suele suceder con muchos grupos musicales. Y entonces su vocalista Jorge Velosa decide continuar con su carrera musical y busca a otros músicos que lo acompañan. En el año 1983 grabó su disco como solista, en el cual se dedicó a recitar poemas con una música de fondo y con la ayuda de uno de sus compañeros de Los Carrangueros, su amigo Javier Moreno, y de Lucía Pulido, una mujer que tenía un dúo conocido como Iván y Lucía. Al año siguiente, en 1984, el carranguero mayor conoció a una familia santanderiana que interpretaban folclore del interior, y con los hermanos Delio y Argemiro Torres Ariza y su padre, Juan de Jesús Torres Camacho, que eran conocidos como los hermanos Torres, comenzó a grabar material musical todos los años de ahí en adelante hasta el año 1989. Su talento lo llevó a difundir sus más de 200 composiciones por Estados Unidos, Europa y por supuesto en todas las veredas de Boyacá. Pero la situación de orden público del país también tocó a este músico boyacense y a su equipo que lo acompañaba. Regresando del municipio de Matanza en las celebraciones de las ferias y fiestas en el departamento de Santander, después de haber realizado su presentación y cantando sus éxitos, entre ellos la famosa La Cucharita, este carranguero fue secuestrado por el grupo de organización guerrillera insurgente del EPL, Ejército Popular de Liberación, el 27 de septiembre de 1999, mientras se dirigían a Bucaramanga con sus carrangueros en un falso retén, 8 hombres vestidos con prendas de la Policía Nacional y portando armas de largo alcance, después de identificarse como miembros del EPL, se llevaron a todos los pasajeros de la buseta, donde se transportaban, incluido el conductor de la misma. Pero un rato más tarde dejaron libres a todos los pasajeros, conductor de la buseta y miembros del grupo musical, menos al carranguero mayor, a quien tuvieron retenido durante 18 días. Este músico, además de su talento como cantante y compositor, también nos deleitó a diversas generaciones con su participación en la televisión colombiana, haciendo su debut en comedias tan reconocidas e importantes como Don Chinche y Romeo y Buceta. La carranga es un género que expresa en sus letras el amor por las comunidades, la calidez en el campo y la identidad propia de un pueblo campesino. A través de la guitarra, el tiple, la guacharaca, siempre se cuentan historias de la vida real. Y cada generación viene con su música de fondo, permitiendo que las culturas evolucionen. En este momento existen muchos músicos de carranga inspirados en él, y este grupo inicial que formó y difundió este folclore. Y se está realizando también carranga urbana,
y entre todos se está tejiendo el camino carranguero, que es un camino de país. Se ha convertido en una escuela a nivel nacional que se destaca por su jocosidad en los versos interpretados por estos músicos que comúnmente pronuncian frases con doble intención o de una clara conciencia ecológica. La carranga hoy es un canto, pregón, sueño, es pensamiento, palabra, obra, es amor a la vida y sus querencias. Es una forma de expresión de identidad a partir del sentir popular que se mezcla con la cotidianidad y siempre tiene en cuenta la creación colectiva e individual. Es el sentir campesino, el amor por el campo, la ecología, el buen humor y la crítica social. Este es un género que ha servido como punto de partida para otras tendencias musicales y como referencia o herramienta de investigación, consulta, apoyo académico, trabajo de grado a profesores y estudiantes. La carranga tiene una trama que identifica una narrativa que divierte y propone y unos ritmos básicos que se van consolidando como rumbas y merengues con muchas variantes cada una. Se puede decir que el género de la música carranguera es extenso en Colombia. No hay pueblo del altiplano que no tenga entre 5 y 10 grupos musicales carrangueros. El baile de la carranga es muy simple, pues consiste en saltar de un lado hacia otro, poniendo de un salto un pie en un lugar y luego otro al lado, igualmente hacia adelante y hacia atrás, o también simplemente flexionando un pie de apoyo mientras el otro se levanta un poco del suelo, para llevarlo casi junto al otro. Una técnica similar a la anterior es pasar el pie levantando teniendo que girar un poco cada bailarín hacia uno de los lados. Las parejas pueden ir agarradas del cuerpo, de las manos o simplemente no ir agarradas. Quien es la voz principal suele tocar la guacharaca, aunque hay grupos en los que quien es el vocalista interpreta otro instrumento o simplemente canta sin realizar la ejecución de instrumento alguno. Por motivos de evolución de la música en todo el territorio nacional, la música campesina no ha estado exceptuada de incluirse dentro de las evoluciones y apropiaciones de los géneros musicales. En el año 2023, más exactamente el 25 de mayo, el veterinario y músico boyacense se graduó de doctor en lenguaje y cultura. Además, el 25 de mayo, también de 2023, recibió el reconocimiento honoris causa de la UPTC a sus 73 años, con el reconocimiento de su destacada contribución como creador de la música carranga, única en su estilo, ya que con 50 años de carrera musical se convierte en un referente para la docencia y la investigación en diferentes contextos y niveles, resignificando la cultura popular y sus expresiones. Con este reconocimiento se institucionalizó en la UPTC la Cátedra UNESCO para la Lectura y Escritura en América Latina, para la investigación, academia y extensión de la cultura carranguera y popular colombiana, según resolución 2582 del 19 de mayo del 2023. Esta cátedra conforma y propone fortalecer los procesos de innovación, investigación y creación en el área de las humanidades y educación, y estará a cargo de los grupos de investigación, lenguajes en educación, investigaciones filosóficas Kairos y los grupos en alianza del Programa de Literatura y Lengua Castellana, adscritos a la Vicerrectoría de Investigaciones y Extensiones de la Universidad. Resaltan desde la Universidad UPTC. Cabe resaltar que en el año 2012 ya había recibido de la Universidad Nacional el doctorado honoris causa, destacando la defensa del folclore y de las tradiciones por el impulso que el carranguero siempre demostró de manera directa, impulsando el desarrollo agropecuario colombiano con su esfuerzo por hacer del tema rural un espacio importante en el contexto nacional.